Hola amigas y amigos de Sumando Voces. Bienvenidos a este especial en el que vamos a conversar con Gina Romero, quien es la relatora especial de Naciones Unidas para dos derechos fundamentales, el derecho a la libertad de reunión pacífica y el derecho a la libertad de asociación. Con ella vamos a conocer los alcances de ambos derechos, pero además vamos a ver cuáles son las funciones y la misión que cumple la Relatoría Especial. Por supuesto que vamos a estar hablando también de aquellos derechos que más nos interesan en el ámbito local. Sean bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos ahora. Bienvenida Gina, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bienvenida al programa, pero también bienvenida a Bolivia. No, muchas gracias por la invitación. Yo muy contenta de estar acá charlando contigo. Bien, Gina, tenemos varias preguntas para hacerte y queremos comenzar con algo general porque creemos que es importante que la gente sepa también cuál es el trabajo que desarrolla la Relatoría dedicada a cuidar y proteger el derecho a la reunión pacífica y el derecho a la asociación. ¿Qué significan estos derechos y cómo es el trabajo de la Relatoría? Bueno, vamos por partes. Entonces, hay muchos relatores y relatoras que hacen parte del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos que tiene asiento en las Naciones Unidas. Pero nosotras y nosotros tenemos un mandato, yo recibí mi mandato en el 2024, del Consejo de Derechos Humanos, es decir, son los gobiernos los que nos dan, a nosotros nos eligen y nos dan el mandato para avanzar, reportar sobre el ejercicio de los derechos que tenemos en nuestros mandatos. Entonces mi mandato lo asumí en el 2024 y yo tengo dos derechos en mi cabeza, el derecho a la libertad de asamblea y el derecho a la libertad de asociación. Entonces, la libertad de asamblea son todas las acciones de individuos de forma individual a veces, pero sobre todo colectiva, para reunirse y hacer actividades de cualquier tipo. Puede ser una reunión académica, por ejemplo. Entonces, una clase es un ejercicio, es un ejemplo, o un entrenamiento, es un ejemplo básico de una reunión con un fin académico o deportivos o culturales o políticos. Entonces, en el ejercicio de la libertad de reunión o de asamblea están, por ejemplo, las reuniones de la gente que quiere, por ejemplo, hacer un partido de fútbol, o las reuniones religiosas, por ejemplo, las iglesias cuando hacen sus cultos o sus reuniones, pues también hacen parte del derecho, o las reuniones políticas, por ejemplo, los mitines de los partidos políticos para las elecciones, o las reuniones de los sindicatos, por ejemplo, o las protestas en calle, es decir, todo tipo de reunión en el que haya una o dos personas haciendo alguna acción expresiva, además, es una reunión, por lo tanto, está protegida entre el derecho. Y el otro derecho que tengo en mi cabeza es el derecho a la libertad de asociación, que es también la capacidad que tienen las personas de unirse para establecer uno o muchos objetivos de acción para darse inclusive un cuerpo de gobierno institucional para tomar esas decisiones, quién dirige, quién administra, quién toma nota, quién hace informes, para darse como un orden, para buscar recursos, manejar recursos y hacer actividades para alcanzar ese objetivo. Entonces ahí están las asociaciones deportivas, culturales, religiosas, políticas, la sociedad civil en general, las organizaciones de la sociedad civil, ONGs, fundaciones, pero también los movimientos sociales, también están los sindicatos, los partidos políticos, etcétera. Entonces son dos derechos que están muy en el corazón de lo que hacemos nosotros y nosotras de forma diaria. De forma diaria nosotros estamos en una asociación o tenemos una reunión virtual, híbrida, presencial, y esos son los derechos que están en mi mandato. ¿Y qué hacemos nosotras y nosotros? Lo que hacemos son fundamentalmente tres cosas. Nosotros recogemos información sobre el ejercicio de estos derechos. Yo tengo un mandato global. Eso quiere decir que yo miro todo lo que pasa en los temas de asamblea asociación en el mundo. Obviamente no tengo capacidad para mirar todo lo que pasa, entonces a mí me quitan mucho tiempo, digamos, la mayor parte de mi tiempo lo dedico a mirar los temas de protestas y de sociedad civil y movimientos sociales, eso es lo que más ocupa mi tiempo. Entonces recogemos información, procesamos esa información y hacemos, por ejemplo, informes para mostrar las tendencias del ejercicio de estos derechos, las cosas que lo benefician o que lo obstaculizan. También hacemos
todos estos informes y las actividades que hacemos las hacen parte de pues, lo que se llama el cuerpo de información del sistema de protección de derechos humanos y del derecho internacional de los derechos humanos, entonces sirve para la protección de los derechos y también levantamos la voz cuando hay violaciones a los derechos. Y eso lo hacemos a través también de 3 formas. Hacemos informes, cada año presento yo 2 informes, uno ante el Consejo de Derechos Humanos y otro ante la Asamblea. Hacemos cartas o mandamos comunicados a gobiernos, empresas y otros actores para ofrecer apoyo técnico, para hacer comentarios sobre proyectos de ley o sobre decretos o sobre resoluciones y también para presentar alegaciones de derechos humanos para establecer un intercambio con los gobiernos y adicionalmente tenemos visitas, por ejemplo, a diferentes países para recoger información, hacer informes y demás. Entonces la idea es fundamentalmente esa. La necesidad de Naciones Unidas de tener una relatoría especial, en este caso, que se centre en esos 2 derechos, tiene que ver con el hecho de que se están vulnerando, están en constante amenaza estos derechos. Yo creo que la necesidad parte de dos cosas. La primera, en un reconocimiento de que estos derechos son muy importantes, porque estos derechos, junto con el derecho a la libertad de expresión, es lo que se llama como los derechos habilitantes, que permiten que se puedan exigir otros derechos. Es decir, cuando tú tienes un problema, por ejemplo, de la garantía del derecho a la salud, porque un hospital no te brinda una atención, o el derecho a la educación, porque algo pasó en tu escuela u otro, o el derecho al ambiente sano, el derecho al trabajo, lo que sea, las libertades de asamblea y asociación te permite exigir esos derechos. Entonces, estos derechos son muy importantes porque son los que habilitan la posibilidad de que los otros derechos se ejerzan de forma más libre. Entonces, el reconocimiento de esa necesidad, pues es lo que da también que tengamos una relatoría. Pero por el otro lado, efectivamente, como lo dices, crecientemente tenemos unas violaciones muy graves a los derechos de asamblea y asociación y por eso también el comité, el Consejo de Derechos Humanos, que está formado por gobiernos, son los que decidieron en algún momento crear esta relatoría para reportar sobre las diferentes tendencias de avance o de retroceso de estos derechos. Entonces, ambas cosas. En general, en el mundo, ¿cuáles son las regiones más amenazadas cuando se habla del ejercicio de estos derechos? O quizá países, no lo sé. No, yo creo que estos derechos son derechos tan contenciosos, es decir, se dan en el día a día de forma tan prevalente que en realidad tengo problemas en todos los países. Yo siento que Medio Oriente en general es una región que tiene unos retos mucho más grandes porque son sociedades que en algunos casos son más cerradas y en las cuales la garantía de los derechos está más difícil y sin embargo yo tengo alegaciones de violaciones a los derechos humanos en casi todos los países del mundo, inclusive las grandes democracias tradicionales. Tengo un montón de casos ahorita en el Reino Unido por la adopción de leyes contrarias, por ejemplo, el ejercicio de la protesta o la persecución a organizaciones de la sociedad civil que tienen ciertas agendas, por ejemplo, en Alemania, etcétera, etcétera. Entonces, no hay un solo país que yo diga, este país es perfecto. Hay algunos países que tienen mucho menos problemas. Y en América Latina tenemos una tendencia también muy parecida en diferentes países de diferentes procesos que desde los gobiernos o desde otros actores pues vulneran estos derechos. Entonces desafortunadamente no te puedo hacer un top 10 de los mejores. Entiendo, uno pensaría que en Europa no pasan estas cosas, ¿no? Pero escuchándote, claro, es muy llamativo. ¿Cuáles son los factores que hacen que una sociedad sea más vulnerable o convierta más indefensos estos derechos? ¿Los gobiernos tienen que ver con esto? La cultura, como tú bien decías hace un momento, ¿qué factores juegan un rol importante en esto? Son muchos. Inicialmente tenemos que ver que hay una tendencia global a hacer un retrocesos democráticos, es decir, cada vez tenemos más gobiernos que inclusive a pesar de ser elegidos democráticamente están atacando la institucionalidad democrática y eso afecta
el ejercicio de estos derechos, pues porque finalmente es el Estado el que tiene que garantizar que las voces disidentes, por ejemplo, bien sea un partido político de oposición o bien sea una organización de la sociedad civil o bien sea un movimiento social, pueda tener la posibilidad de ejercer sus derechos de disidencia y de oposición. Adicionalmente, este retroceso democrático está viéndose acompañado por un incremento en autoritarismos o en regímenes que no respetan el Estado de Derecho, y eso genera un contexto en el cual pues la protección de los derechos todos, pero sobre todo estos derechos, sea más difícil. Tenemos también un contexto muy complicado en el mundo de aumento de las guerras, de los conflictos bélicos, las invasiones, las ocupaciones, los genocidios, que hacen que sea mucho más difícil porque desafortunadamente los conflictos bélicos hacen que la resolución de conflictos sea a través de la violencia y no a través de, por ejemplo, el ejercicio de los derechos como la asociación o asamblea. Y por otro lado tenemos un contexto muy difícil que es de retroceso del multilateralismo, los diferentes órganos multilaterales que son los que generalmente garantizan el diálogo entre actores y que genera casi que un balance o casi que un ejercicio de rendición de cuentas entre gobiernos, pues ya no se esté dando de la misma forma. Y esto hace que estemos en un caldo de cultivo muy difícil en los que los países tienen más fácil adopción, por ejemplo, de leyes o disposiciones administrativas para limitar los derechos en vez de para facilitarlos. Tenemos adicionalmente unos problemas muy graves de estigmatización del ejercicio de derechos, por ejemplo, estigmatización de la protesta o estigmatización de la acción de la sociedad civil y de las ONGs en general, y adicionalmente una criminalización de este ejercicio. En muchos casos tengo unas ideas muy raras en las cuales, por ejemplo, una organización de la sociedad civil que hace acciones, por ejemplo, de incidencia política, entonces están siendo calificadas como actos terroristas o se clasifica como actos terroristas una asamblea pacífica o una protesta pacífica. También tenemos un incremento de acciones de vigilancia, tanto digital como en la acción pública, que hace que se controle mucho la actividad ciudadana, y eso hace que pues la gente se repliegue un poco y le tenga miedo a, por ejemplo, reunirse con un periodista o a reunirse con una organización que hace ciertos tipos o participar en una actividad. Y todo eso pues es el caldo de cultivo para que estos derechos estén siendo gravemente afectados en el mundo. Veo. Me das pie a la siguiente pregunta y me llama mucho la atención esto porque estamos viviendo un momento de amplia digitalización del sistema de vida y supongo, y ahí por favor me ayudas, que hay un cambio también en la forma en que se pueden vulnerar este tipo de derechos, pero desde el espacio digital, ¿correcto? ¿Cómo es? ¿Cómo sería en un ejemplo concreto, digamos? Sí, el espacio digital es difícil porque es como dos caras de una misma moneda, ¿no? Por un lado, el espacio digital permite, por ejemplo, que muchos otros actores puedan conocer o participar en un debate público sobre temas que son importantes, o por ejemplo, que cuando se publique este video hayan más personas que puedan conocer sobre lo que hace la relatoría o lo que son estos derechos. En los contextos, por ejemplo, de la acción de la sociedad civil amplifica las actividades de la sociedad civil. Antes las ONGs, por ejemplo, hacían un taller pequeño en el cual si acaso podían estar 20 personas y necesitaban más recursos para movilizarse a los diferentes lugares, y ahora lo pueden hacer virtual. Lo mismo en el contexto de las protestas. Las redes sociales facilitan no solo la convocatoria a las protestas y que puedan ser atendidas por más personas, sino adicionalmente facilitan que se pueda recoger información sobre posibles violaciones a los derechos humanos en el contexto de protesta para que después puedan ser utilizadas en casos, por ejemplo, jurídicos y demás. Pero por el otro lado, efectivamente la vigilancia, los espacios digitales son más propensos a la vigilancia, pues porque es más fácil. Es decir, si alguien quisiera saber que estamos acá en este momento que estamos hablando, pues tendría que poner una cámara ahí, quiere decir que tiene que entrar al espacio físico, etcétera. Mientras que en el espacio digital es muchísimo más sencillo hacer procesos de ciberpatrullaje, por ejemplo, de las redes sociales, o la utilización de las cámaras, o en algunos casos a algunas personas les ponen software espía en sus celulares para ver dónde están, con quién se están reuniendo, qué están diciendo, a dónde están yendo, y en algunos casos las cámaras de seguridad en las calles, tanto de actores públicos como del sistema público como de actores privados, son utilizadas para
de forma arbitraria retener información y después utilizada en contra de una persona que, por ejemplo, está participando únicamente en una protesta pacífica. Entonces, tengo un montón de casos de personas que han estado en una protesta pacífica que en un contexto, por ejemplo, muy cerrado, en el cual el gobierno decide que esa protesta no es pacífica por la razón que sea, a pesar de que no haya violencia, y entonces utilizan esa información para hacer detenciones arbitrarias, para hacer seguimientos, para poner multas, etcétera, etcétera. Eso afecta a los derechos. Entonces es como entre dulce y agrio la utilización de las redes y de la digital. De hecho, muchos de las y los defensores de derechos, que es como se llama ahora a quienes antes decíamos activistas, sufren bastantes vulneraciones, ¿no? Desde el ámbito digital, desde el espacio digital, sí, porque además los atacantes también suelen esconderse, pues obviamente en el anonimato. Y hablando de los defensores y las defensoras de derechos humanos, ¿qué rol cumplen para el ejercicio pleno de estos dos derechos que se cuidan desde la Relatoría de CAR? Muy importante. Yo quiero hacer una aclaración que también hay activistas que no necesariamente se quieren reconocer como personas defensoras, pero el activismo y el ejercicio de la defensa de los derechos es muy importante porque finalmente son estas personas las que muchas veces ponen el pecho para hacer la acción de incidencia con el gobierno, por ejemplo, o para hablar con las empresas cuando una empresa extractiva que está cometiendo, está contaminando, por ejemplo, cuando una empresa digital que no está poniendo las salvaguardias reales, por ejemplo, para el manejo de la privacidad, etcétera, etcétera. Estos son los actores que finalmente ponen la cara y hacen la exigibilidad concreta de los derechos. Muchas veces las activistas o las personas defensoras son las que llevan la información a las relatorías sobre violaciones a derechos humanos o sobre, por ejemplo, un proyecto de ley que se quiere adoptar que puede estar en contravía de los estándares internacionales de protección de los derechos. Y efectivamente, precisamente por esa acción, pues son más atacadas, y desafortunadamente el mundo digital hace más fácil la violencia, porque pues tú no tienes que poner tu cara, puedes poner una foto cualquiera o dejar el huevo que antes estaba en Twitter, poner un seudónimo y decir un montón de cosas horribles, y eso pues afecta mucho la acción de las personas defensoras y del activismo en general. Pero el rol es fundamental, sin los activismos no habría, nosotros relatores y el sistema en general no podría hacer su trabajo porque no nos llegaría la información. Claro. Entonces ahí es un rol muy importante. Hace poco en Bolivia acabamos de pasar una crisis muy dura, 51 días de protestas, 46 de bloqueo. Ciertamente hubo asfixia, no solamente económica, sino amenazas de riesgo para la salud de muchas personas. Varias personas han muerto porque no podían pasar por las carreteras. Ahí también ha habido una violación de derechos humanos en el ejercicio de un derecho que obviamente, como la protesta, está reconocido, pero hay límites. Gina, ¿cuáles son estos límites? ¿Se puede generar una especie de protocolo, entre comillas, de protesta? ¿Qué hacer al respecto para que una situación como esta no se reproduzca? Bueno, varias cosas. Lo primero para decir es que el derecho a la asamblea, a la asociación, ninguno de estos dos derechos son absolutos. ¿Eso qué quiere decir? Que se pueden hacer limitaciones a estos derechos, pero para hacer esas limitaciones hay que cumplir con unos principios. Entonces, por ejemplo, las limitaciones tienen que ser legales, en el sentido que tienen que estar contenidas en una ley, pero esa ley tiene que ser constitucional, pero adicionalmente tiene que estar alineada a los estándares internacionales, pero no puede ser simplemente que un día un gobernante local o nacional decida hacer una limitación específica con un protocolo que se acaba de inventar. Eso no puede ser. Entonces tienen que ser legal, tienen que ser necesarias. Entonces, en algunos casos hay algunos tipos de protestas o algunas duraciones de protestas que hacen necesaria la intervención para la garantía de los derechos, pero sobre todo para que se pueda mantener también el orden social y demás. Entonces ahí hay unos principios de limitación que se pueden hacer. Adicionalmente tienen que ser proporcional.
Es decir, yo puedo hacer una limitación al ejercicio, por ejemplo, de la protesta de forma proporcional a la disrupción o al daño que está haciendo. En el ejercicio, digamos, la teoría básica de la protesta implica que las disrupciones hacen parte de la protesta, pero pues por supuesto si tenemos unas protestas que duran mucho tiempo, tienen que garantizarse corredores humanitarios para que puedan pasar las ambulancias, para que puedan pasar las medicinas, para que puedan pasar los alimentos. Y en ese sentido, sin duda, cuando esto no ocurre, pues hay una posibilidad de limitar el ejercicio a la protesta, porque de nuevo no es absoluto. Y hay una cosa muy importante que es el otro principio, que es el de la no discriminación. Tenemos en muchos casos países en los cuales hay las protestas de una gente son permitidas y las de la otra no. Y entonces en ese sentido, pues la acción tiene que ser igual sin importar el contenido de la protesta. Los casos particulares de Bolivia han sido muy problemáticos, no solo porque en la mayor parte de los casos lo que yo he estudiado y revisado de la información es que las protestas y las bloqueos, que también están permitidos por el derecho, empiezan pacíficos, digamos, y tienen un objetivo expresivo de demanda, de denuncia, pero pues con el paso de los tiempos, por múltiples razones, desde infiltraciones hasta manipulaciones, hasta una acción desmedida de la fuerza pública, pues se tornan violentas o se tornan muy largas en el tiempo. Entonces, pues más que un protocolo, lo que es una buena protesta, yo creo que lo que es importante es que siempre dentro del ejercicio gubernamental de facilitar la protesta, se pueda entender y también que las personas que protestan puedan entender que no están haciendo un ejercicio de un derecho absoluto y que hay unas limitantes que les pueden aplicar, pero esas limitantes tienen que ser legales, proporcionales, necesarias y no discriminadoras. Y ahí es donde empieza el juego entre las demandas ciudadanas y la forma como el Estado debe hacer la protección del derecho. Una ley de este tipo, por ejemplo, debería ser discutida ampliamente, pero con mucha responsabilidad, además de mucha información por los legisladores. O sea, no puede ser otro camino, tiene que ser, si fuera a darse el caso, tendría que ser por la vía, obviamente, de la Asamblea Legislativa y, obviamente, constitucional. Sí, de la mayor discusión pública y abierta, con los canales de discusión, de aprobaciones legales del país y adicionalmente, de nuevo, que sea constitucional y que esté alineada con los estándares internacionales. Hay muchos casos, tengo muchos casos, pero en muchas partes del mundo, inclusive en América Latina, que se toman normas administrativas, como resoluciones o decretos que no pasan por el Congreso, que limitan de forma grave el derecho a la protesta, pero que adicionalmente hacen como unas definiciones muy raras de lo que significa la protesta. Entonces tengo, por ejemplo, en algunos casos, unos decretos que no son ley, que por ejemplo prohíben hacer protesta en cualquier calle de una ciudad. Y pues eso está prohibido por los estándares, es decir, las calles son también de uso público, inclusive para las protestas. Claro, si estamos hablando de una calle, se puede limitar en algunas calles el ejercicio de la protesta, quizás sí, pero eso no puede ser una limitación. No se puede pretender hacer una prohibición básica a todos los bloqueos, por ejemplo, o a todas las protestas de, no sé, estudiantes, porque cada análisis de legalidad, proporcionalidad, necesidad y demás tiene que hacerse caso por caso. Pero, por supuesto, el derecho a la protesta se puede limitar y la idea es que en el ejercicio de esa limitación no haya una extra utilización de violencia, fuerza, tortura por parte de las fuerzas estatales, que es lo que se debería siempre garantizar. Lo otro importante que se debería garantizar es que se respeten los mecanismos democráticos, institucionales para resolver esto cuanto antes sea posible. Sí, y ahí todos los actores tienen parte de responsabilidad. Claro, de hecho, cuando hay graves conflictividades en contextos de protesta, porque quiero hacer una aclaración de la cantidad de protestas que se hacen en el mundo de forma diaria, que son muchísimas, muy pocas realmente llegan a hacer procesos muy largos o violentos o que terminen en algún tipo de afectaciones a los derechos humanos. Pero las que son más contenciosas, las que son más difíciles, tienen que tener también por parte del Estado y de los diferentes actores del Estado procesos, por ejemplo, de diálogo, de desescalamiento, de identificación. En muchos casos la policía dice como, ay, los estándares internacionales no me dejan llevarme a los violentos de las protestas. Eso no es verdad. Hay un principio de acción policial que se llama la identificación. Si usted está identificando que hay 300 personas enfrente suyo y hay 5 personas que están cometiendo desmanes, llévese a esas 5 personas, pero pues no
haga que las 300 se vayan para sus casas porque es que las otras están haciendo un buen ejercicio del derecho. Entonces, ahí hay unos principios que los gobiernos lo saben. Lo que pasa es que no le dan esa información a la ciudadanía, pero el Estado está en la obligación de ir a comunicarse con la gente con la que está protestando y adicionalmente hacer procesos de desescalación, esos procesos de negociación, de articulación, como bueno, si esta protesta ya lleva más de 3, 4 días, ¿qué vamos a hacer para que los diferentes corredores se puedan establecer, etcétera, etcétera? Esos son procesos de negociación que se tienen que hacer y que adicionalmente las personas que están haciendo ejercicio de la protesta pues también puedan tomar. Pero muchas veces lo que se hace es que hay un uso de la fuerza de forma inmediata, sin necesidad inclusive de tomar los diferentes pasos pues para que no sea necesario el uso de la fuerza. Claro. Gina, otro de los actores, bueno, otros actores sumamente importantes cuando hablamos del derecho a la asociación, ya lo mencionabas al inicio de la entrevista, son las organizaciones de la sociedad civil, plataformas y colectivos. ¿Por qué son importantes en la sociedad, en todos los casos y en todos los países del mundo? Porque hay este tipo de organizaciones en todos los países del mundo, incluso en los más desarrollados. No, las organizaciones de la sociedad civil son las que permiten que avancen los derechos, son las que permiten que adicionalmente se respete y fortalezca la democracia, son los que permiten que el Estado de Derecho, que los jueces, que las diferentes instituciones del poder público puedan cumplir su labor. Las organizaciones de la sociedad civil han hecho unos avances inmensos en términos de desarrollo, de crecimiento económico, de mantenimiento de la paz, lo que tú te puedas imaginar. Las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales para tener la vida que tenemos hoy. Todos los derechos, la mayor parte de los derechos que tenemos garantizados el día de hoy fue porque en el pasado hubo o una protesta o una asociación que luchó por ellos. Entonces son muy importantes y efectivamente son muy importantes en todo el mundo para proteger también a las personas vulnerables, inclusive para proteger los espacios y las instituciones democráticas. Así es. Mencionaba este hecho porque en el informe de 2025 elaborado por la Relatoría se advierte del cierre de miles de organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo. ¿A qué se debe este fenómeno, por si podemos llamarlo así? En ese informe en particular yo me estaba refiriendo a los cambios tan abruptos de financiamiento con el cierre de la cooperación de los Estados Unidos, pero también con el retiro de la cooperación de muchos otros países, que por haberse hecho de forma tan abrupta no permitió que las organizaciones pudieran hacer un ejercicio de transición, por ejemplo, o de achicamiento o de reducción para que las pudiera coger un proceso más como de transformación en vez de que de un momento a otro no estuvieran recibiendo ningún recurso. Pero esa no es la única razón por las cuales las organizaciones están desapareciendo. Estamos en una crisis en este momento. Hay un montón de organizaciones que están perdiendo sus personerías jurídicas, por ejemplo, porque hay unos procesos administrativos e institucionales que son muy engorrosos y en algunos casos son utilizados como una arma política en contra de las organizaciones que no les parecen buenas o positivas para los diferentes actores. En otros casos estamos viendo unos procesos muy complicados de violencia contra las organizaciones de la sociedad civil, acoso o inclusive pues, en países como el mío, como en Colombia, líderes sociales, líderes de organizaciones son asesinados y eso pues hace que las organizaciones pierdan la capacidad de trabajar. Tenemos en algunos otros casos la adopción de unas leyes que están llamando, por ejemplo, que para las organizaciones, y no solo las organizaciones, también iglesias y demás otros actores que reciben financiamiento extranjero, las están llamando, por ejemplo, agentes extranjeros, enemigos de la nación. Hay un proceso de estigmatización muy fuerte de algunas organizaciones que hacen un trabajo que pueda ser más considerado político, no político electoral, sino de avance, por ejemplo, de comentarios sobre las leyes o de inclusive pedir rendición de cuentas o luchar contra la corrupción, y esto lo que está haciendo es que se están utilizando las herramientas legales para atacar a las organizaciones. El caso de Bolivia es un caso que a mí me parece muy problemático. Escuché hace poco
una cifra que decía que en los últimos años el 90% de las organizaciones de la sociedad civil en Bolivia han desaparecido porque tienen un proceso de inscripción, de registro y demás que es muy engorroso, y pues eso lo que hace es que no permite que el ejercicio del derecho a la libertad de asociación se ejerza de forma libre, pero adicionalmente todas esas organizaciones tenían una acción social, económica, política muy importante que se ha perdido. Hay poblaciones que se ven desatendidas, hay temas que se ven pues completamente olvidados, y pues por eso es que es tan grave que se cierren, que se persigan o que se estigmaticen a las organizaciones. Precisamente hace poco, desde las voces del Legislativo y el Ejecutivo en Bolivia, se lanzaron acusaciones en el sentido de que las organizaciones de la sociedad civil estaban haciendo un trabajo político en Bolivia, en particular sobre el caso de la tierra y territorio de los indígenas. ¿Qué podemos entender cuando la gente escucha trabajo político? Sí. De inmediato piensa en lo político partidario, ¿no? Cuando en realidad el defender los derechos humanos es un proceso y un ejercicio político, ¿no? ¿Cómo lo podemos explicar? Yo creo que se ha ensuciado mucho el concepto de lo político. Entonces, muchas veces se dice que lo político es lo electoral y lo electoral es lo partidario, pero en realidad hay una definición que es una definición muy romántica de la política, que dice que la política es el arte de hacer posible lo imposible. Y en eso, pues todos estamos en eso. El rebusque es una acción política en medio de todo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que diferenciar muy bien que hay muchas acciones de muchas organizaciones de la sociedad civil que son acciones que están involucradas con la relación con el poder. Y no solo el poder político, por ejemplo, pedirle cuentas a un gobierno o luchar contra la corrupción y demás. Esa es una acción, o sea, es una acción que lo que hace es tratar de equilibrar el ejercicio del poder o de ponerle límites al poder, pero que no necesariamente es política ideológica, partidaria, electoral. Por otro lado, hay unas acciones políticas que están asociadas a, por ejemplo, la formación de otros. Entonces, cuando, por ejemplo, en el caso de las elecciones, cuando hay organizaciones de la sociedad civil que están entrenando y explicando la técnica electoral a los primivotantes, por ejemplo. Esa es una acción política, por supuesto, es una acción que va en contravía de la democracia, no, al contrario, está permitiendo que haya más gente que participe. Entonces, en ese sentido, y hay muchos ejemplos, las organizaciones, por ejemplo, que hacen trabajo alrededor de las industrias extractivas y las violaciones a los derechos humanos o la contaminación o todas las acciones que estas industrias hacen en el contexto del extractivismo, pues esa también es una acción política porque es una acción relacionada con el poder económico. Pero eso no tiene que ver necesariamente con que hagan parte de un partido o que le hagan juego a un político, a una persona, a una figura política, ni demás. Y esas acciones hay que protegerlas, porque sin esas acciones, pues hay muchas poblaciones que quedan vulneradas, o hay muchas acciones, pues que, o sea, imagínense que nosotros permitiéramos que todas las empresas contaminaran todo lo que quisiéramos, pues ya no tendríamos un planeta donde vivir. Y en ese sentido, pues por eso es que esas acciones son tan importantes, pero sí hay que quitarle un poco el velo a lo político, porque todos hacemos acciones políticas de forma permanente. Gina, ya para finalizar, ¿cuáles son los desafíos más importantes en este momento de la relatoría? Y una pregunta que me parece igual sumamente importante, cuando ustedes emiten un informe o se dirigen a los gobiernos de manera directa, ¿las recomendaciones son recomendaciones o son de cumplimiento obligatorio? En el caso particular de la relatoría son recomendaciones, pero es muy interesante ver cómo esas recomendaciones se pueden volver algo más. Por ejemplo, hay algunos casos en los que yo intervengo en procesos de revisión de constitucionalidad de una ley que, por ejemplo, está afectando el derecho a la protesta o el derecho a la asociación. En ese sentido, pues yo hago un documento que dice por qué esa ley, por ejemplo, o ese proyecto de ley es contrario, o esa ley, porque si es una acción de constitucionalidad, es contraria a los estándares internacionales. Yo hago un dictamen y después las cortes toman eso y en muchos casos fallan a favor de esa mirada de la defensa de los estándares internacionales. Entonces, en ese momento son recomendaciones, pero en algún caso se vuelven obligaciones. Hay otros casos en los cuales, por ejemplo,
las cartas que nosotros hacemos son utilizadas para procesos de defensa de comunidades, de organizaciones o de personas que tienen por ejemplo, las personas que son detenidas arbitrariamente por estar participando en una protesta pacífica. Entonces, pues cuando uno demuestra y dice como, mira, la protesta fue pacífica, tuvo estas características, usted está manipulando el uso del derecho penal en contra del ejercicio del derecho, pues se utiliza también para esas formas. Entonces, de entrada son recomendaciones, pero después pueden volverse obligaciones dependiendo de cómo sean utilizadas. Y en cuanto a los retos, son muchos retos y creo que ya he mencionado algunos. Creo que el retroceso democrático es un reto muy grande para el ejercicio de estos derechos, para el ejercicio de todos los derechos, pero fundamentalmente de estos. Entonces necesitamos pues que haya democracias más fuertes, que haya gente que participe y que adicionalmente haga que los gobiernos rindan cuentas y cumplan sus promesas. Por otro lado, tenemos el deterioro del sistema multilateral, lo que ya lo había mencionado, las cortes regionales, los sistemas de garantía están muy debilitados, la OEA, la ONU están muy debilitados y eso hace que esos actores que generalmente son los que también vigilan la acción de los estados, pues ya no estén. Y entonces ya no hay ese diálogo que teníamos mucho más rico en el pasado. Y eso pues también limita nuestra capacidad, ¿no? Porque pues finalmente nosotros hacemos parte del sistema y cualquier problema que tenga el sistema pues nos afecta también nuestra capacidad. Y por el otro lado creo que hay una tendencia a desconocer los derechos humanos. Creo que hay unas narrativas muy fuertes a decir que los derechos humanos se los inventaron por allá, alguien se los inventó y se los impusieron a los estados. Y una cosa que yo siempre digo es que cuando uno mira la acción humana, en la acción humana siempre va a haber esa necesidad de contactar con otro, de hablar con otro, de expresarte, de coordinar ciertas acciones. En Colombia acabamos de tener un terremoto. Y entonces cuando uno mira qué pasa cuando hay un terremoto, lo que uno ve es un montón de acciones de solidaridad que están sentadas en el ejercicio de la asamblea y de la asociación, de reunirse un par a decir como, bueno, usted coge esa calle y búscase ahí allá, yo traigo agua para la gente que está ayudando, yo me hago un sancocho o una sopa para poder alimentar a la gente que está ayudando. Todas esas son acciones de asamblea y asociación. Los derechos de asamblea y asociación fueron codificados por allá alguna vez y les pusieron el rótulo de derechos, pero en realidad esas son acciones humanas. Entonces, en ese sentido, creo que esa narrativa de decirle a la ciudadanía que los derechos se los inventó alguien y te los están imponiendo es muy peligrosa porque entonces hace que la ciudadanía no entienda que esas son simplemente necesidades humanas que tienen que ser protegidas y satisfechas por alguien que tiene el poder en este momento y que pues con todos los poderes que están alrededor de eso. Yo diría esos tres, hay muchos más, pero sobre todo esos tres. Bien, Gina, muchísimas gracias por este tiempo, por ayudarnos a una mejor comprensión, una comprensión más didáctica del ejercicio de estos derechos humanos y obviamente esperamos que tengas un buen retorno y que puedas estar nuevamente pronto en Bolivia. Por supuesto, ojalá. A nombre del equipo de Sumando Voces, quiero dar las gracias a Gina Romero por habernos regalado de su tiempo durante su visita en Bolivia y poder conversar con ella acerca de estos dos derechos que de inicio decíamos son fundamentales para el ejercicio de otros derechos, es decir, el derecho a poder reunirse libremente, pero también el derecho a asociarse libremente. Con Sumando Voces, nos vemos en un próximo encuentro.